O pasado 20 de xuño, o Arosa conseguiu tan ansiado ascenso á segunda federación grazas á súa vitoria fronte aos Somozas. Dende entón, as homenaxes sucedéronse por toda Vila García, pero desta volta o recoñecemento chega dunha competición de nivel nacional. O presidente da Volta a España, Javier Guillén, agasallou o club polo seu éxito, especialmente ao seu adestrador Rafa Sáez pola súa paixón polo ciclismo. Tú eres un gran practicante de ciclismo, no hay más que hablar contigo un minuto para saber todo lo que conoces de las etapas de la Vuelta y los reconocimientos que has hecho, y por eso me llamó Ana y me dijo: oye, queremos tener un detalle con Rafa, no sabemos qué hacer, qué nos podrías mandar. Y le dije: pues mira, estoy aquí en Francia y si tenéis un líder de equipo, pues qué menos que traerle un obsequio del Tour de Francia. O adestrador agradeceu o agasallo recibido e demostrou os seus coñecementos sobre o ciclismo analizando as etapas da Volta a España que transcorren polo Salnés. De unha alegría inmensa que podáis abarcar territorio gallego, ya digo, de manera muy continuada, este año además con una significación especial, con las dos etapas que tenemos, la que ha preparado Óscar, que tuve la ocasión de comprobar este fin de semana, que es una auténtica emboscada, y sobre todo la contrarreloj, que posiblemente decidirá el ganador futuro de la Vuelta 21, y ya digo, por todo ello, por tantos años de trabajo, pues la verdad, felicidades. Ademais do maiota Rafa Sáez, Javier Guillén tamén agasallou o club con dúas invitacións de seguimento de carreira para a etapa que parte dende Sanxenxo. Es verdad que este año es un año para nosotros importante, que estábamos en el 75 aniversario, conseguimos un ascenso muy tal, pero que él nos visite, que esté en nuestra casa aquí, creo que bueno, que tal, sobre todo porque casi todos, aunque seamos de fútbol o no seamos, casi todos somos también, yo creo que el ciclismo lo llevamos también en el corazón. Os agasallos tamén chegaron por parte do Arosa. Manolo Avalo entregou a Guillén unha escultura con forma de ciclista como mostra de agradecemento por visitar a Loma e ter un detalle co club.